Hack and Slash, o Hack and Slay, literalmente cortar y rajar, se refiere a un tipo de género que enfatiza el combate. En videojuegos de acción estilo arcade consola, el término tiene un uso diferente, lo que implica específicamente un enfoque en el combate en tiempo real con armas cuerpo a cuerpo en lugar de pistolas o puños. A diferencia de los videojuegos de rol, el término Hack and Slash también comenzó a usarse para referirse a los videojuegos de acción de estilo beat'em up, como la serie Golden Axe. A menudo usan el término Hack and Slash para referirse a un género distinto de videojuegos de acción cuerpo a cuerpo de tercera persona en 3D basados en armas, incluyendo títulos como Devil May Cry, Dynasty Warriors, Ninja Gaiden, No More Heroes, Bayonetta, Dante's Inferno, y por último, pero no menos importante, God of War. Desde su debut en el 2005, hasta su más reciente entrega en el 2018, las aventuras del espartano Kratos siempre fueron un exponente bastante grande en los fanáticos de los juegos exclusivos en PlayStation. Así como el despegue de la talentosa desarrolladora Santa Mónica, un videojuego para un solo jugador en tercera persona visto desde una perspectiva de cámara fija. Con elementos de combate basado en combos, plataformas y juegos de rompecabezas, y lucha contra enemigos que provienen principalmente de la mitología griega como su principal núcleo en sus principios. Y bueno, aunque se considere a Ghost of Sparta o a God of War 4 como buenos exponentes de la franquicia, he decidido comparar estas dos entregas por su conexión directa, y por lo bien reconocidas que también son para los fanáticos. Tomando en cuenta los siguientes apartados. Y bien, oyentes y espectadores, podemos comenzar. Historia. God of War 2. Su historia se remonta en una continuación de la primera entrega, justo después de que le hayan proclamado el puesto del dios de la guerra. A pesar de tener ese reconocimiento y poder, los traumas de su pasado aún lo perseguían, y lo manifestaba de manera impulsiva y una rebeldía contra los demás dioses olímpicos. Además de que las consecuencias de abrir la caja de Pandora, los males que salieron comenzaban a contaminar al Olimpo, especialmente al rey de estos, y el padre de nuestro protagonista, Zeus, quien lo termina matando a traición por culpa de este miedo. No obstante, es resucitado por obra de Gaia y los otros titanes encarcelados en el Tártaro, con la promesa de que los liberaría y juntos derrocarían el Olimpo. De vuelta al mundo de los vivos, esta vez como un mortal, emprende su travesía a través de distintas islas lejanas, con la intención de encontrar a las hermanas del destino, y así cumplir su deseo con aquel poder único de viajar en el tiempo a través de portales. Cometido que al final del juego, por supuesto, logra. Claro, acompañado de una dosis de acción, adrenalina y aventura. También se presenta una conexión más concreta con Esparta, quedando en la memoria del protagonista como valerosos guerreros, que justamente fueron extinguidos por el propio Zeus. Destacando un único soldado en especial de este ejército, que logra sobrevivir hasta encontrarse con Kratos en un punto avanzado de la aventura. Así como la muerte inesperada de Atenea en la batalla final de este juego, que solo son factores que van sumando cada vez más hacia la rabia de su venganza y el clímax del siguiente juego, God of War 3, una continuación directa de su antecesora, donde la venganza prima como el sentimiento y motor principal de la trama, donde caen cada uno de los olímpicos y algunos más de sus allegados por mano de Kratos y todo el poder que había obtenido en la entrega pasada. Con la ayuda de los titanes que trajo del pasado gracias al portal, quienes solo sirven como secundarios para dar un ambiente de verdadero peligro a todo el Olimpo, mientras Kratos se encarga personalmente de cada una de las deidades. Una trama quizás algo simple en su premisa, pues es solo una extensión de la trama de su antecesora, pero que funciona por el escenario y los enemigos que nos presentan como algo fresco y sobre todo, memorable. Un eje secundario para el objetivo, pero constituyente, es la trama de la niña Pandora, que resulta ser la llave para extinguir la llama del Olimpo, un fuego eterno que cubría la caja de Pandora. Kratos halla en la niña su antiguo instinto paternal, que no pudo concretar con su real hija, debido al engaño de Ares en su pasado. A la vez de su interacción con Hefesto, el verdadero padre de Pandora, que pese a su muerte, resulta conmovedora.
una empresa sangrienta de la matanza de las figuras más importantes del Olimpo, todos con alguna relación pasada con el espartano. Una vez contado una simplificación de sus tramas, veo mejor a God of War 2. Y creo que es evidente el porqué, y es que existe una gran diferencia en su complejidad. Si bien la saga God of War no es que destaque demasiado en este apartado, pues normalmente todo suele ir muy acelerado y casi no hay interacción longeva de personajes aliados al protagonista. Al menos en la segunda entrega, se estructuró de un mapa y objetivos mucho más concreta, contando con una mejor estructura en su guión, con respecto a los objetivos puntuales y progresivos del protagonista, fuera de solo avanzar y destruir al monstruo de turno. De todas formas, la tercera entrega destaca mejor en otros apartados. Personajes. Gaia sirve como una guía en el camino para la ambición de Kratos en God of War 2. Pues realmente ambos deseaban una venganza personal contra Zeus. En contraste completamente con su faceta en God of War 3, pues se revela que solo veía al espartano como un simple peón en su guerra contra los dioses, traicionándolo al dejarlo caer del monte Olimpo. Algo que por supuesto, le costaría la muerte. Alguien manipulativa, que vio a su protegido como una simple arma de guerra. Atenea sirve como la guía eterna de Kratos, pues su primera aparición fue incluso desde el primer juego. Quien le ayudó a derrotar a Ares en primer lugar. Una guía que jamás lo abandonó, siendo una aliada en mayor o menor intensidad a lo largo de los juegos. La sabiduría personificada, teniendo una muerte física bastante inesperada y ridícula en la segunda entrega, al sacrificarse para evitar la muerte de Zeus. Y en la tercera entrega, ayudando de nuevo al espartano para que éste se vengue de su padre. Esto desde su aspecto astral, explicando que en ese estado, se dio cuenta que el Olimpo debe caer para que el mundo pueda ser purificado nuevamente, encerrando así los males contaminantes de la caja de Pandora. Zeus, el padre que traicionó a su hijo, por miedo, ocupa el papel del objetivo final. Un dios que en los inicios de la saga fue un aliado del espartano, pero que se fue contaminando progresivamente con el mismo mal que absorbió a Cronos, hasta llegar a ese punto cúlmine. Una víctima de curiosa circunstancia, que aparentemente en el fondo no quería. El enemigo final del panteón griego, y el mayor dolor de cabeza para nuestro protagonista, Kratos, el personaje magno de la franquicia, donde se le explora en múltiples facetas, pero mayormente se le busca la más bélica, que es donde más se destaca. El monstruo que formó a Ares, el dios de la guerra en su tiempo. El fantasma de Esparta, por múltiples crímenes cometidos, inconsciente o conscientemente, matando a muchos que se lo merecían, y algunos otros que no a lo largo de su vida. Se ve desatado por la ira vengativa más profunda contra su propio padre, Pandora, y el sentido paternal de Kratos. Tiene su debut en la tercera entrega como uno de los puntos más importantes en la trama del juego, sirviendo para mantener una mínima cordura entre toda esa tensión en la mente del protagonista. Aunque claro, para ese punto de su historia, tampoco se podía hacer mucho. Ella es alguien preocupada por Kratos, pues lo ve como un ser humano atormentado e incomprendido, que comprende que el verdadero culpable de todo ese caos son los males que se liberaron de la caja de Pandora, y por eso coopera tan correctamente con el objetivo del espartano, pese a saber que eso significaría su propia muerte. Me decidí inclinar por God of War 2, debido a la madurez que mostraron los personajes en sí. Y más congruente con sus actitudes naturales, especialmente con el caso de Atenea. Que claro, trataron de explicar con los dichosos males contaminantes, pero sigue siendo una especie de Deus Ex Machina, al dar esas razones más claramente apenas en el tercer juego. Además de, como mencioné en el apartado de historia, el factor del sentimiento espartano estuvo presente en la trama del segundo juego, aportando de una manera positiva en la construcción del personaje de Kratos, y su orgullo. En God of War 2 encontrábamos más personajes de paso, pues se observa a un Kratos no tan afectado con el tema de la traición, pues incluso poseía la admiración de su pueblo, pero que por diferentes motivos le llevaron a ese escenario. Aunque de todos modos, el intento por despertar el instinto paternal de Kratos con la trama de Pandora, tampoco fue una mala idea, pero siento que tampoco fue suficiente para inclinar la balanza en este apartado. Jugabilidad.
La saga es influenciada en gran parte por el estilo plataformero, es decir, que el jugador suba paredes y escaleras, salte a través de abismos, se balancee sobre cuerdas y se balancee sobre las vigas para avanzar a través de las secciones del juego. Algunos acertijos son simples, como mover una caja para que el jugador pueda usarla como un punto de partida para acceder a un camino inalcanzable con saltos normales, mientras que otros son más complejos, como encontrar varios elementos en diferentes áreas del juego para desbloquear una puerta. Además de los cofres de salud, magia y experiencia habituales que se encuentran en todo el mundo del juego, se pueden encontrar 3 cofres de característico color. 2 de estos cofres proporcionan un incremento adicional a los medidores de salud y magia, respectivamente, y el tercer cofre contiene una gran cantidad de orbes rojos y dorados. Varias urnas también están ocultas en el juego que, al finalizar el juego, desbloquea habilidades especiales, por ejemplo, magia ilimitada, para usar durante el juego de bonificación. Sin contar con un modo online, sí contiene un modo de arena de combate, donde el jugador puede medir sus habilidades en una especie de modo supervivencia extremo. Además de, por supuesto, poseer una dificultad bastante formidable en el modo historia en su máxima dificultad. También incluye los desafíos, pruebas que son accesibles una vez se termina el juego. El juego da una serie de condiciones para superarlo, como derrotar a todos los enemigos sin armas. Superándolos, se desbloquean nuevas opciones, como skins para Kratos, vídeos de cómo se hizo el juego o arte gráfico. A la vez se debe mencionar los eventos Quick Time Events, que simplemente son característicos de todos los videojuegos de la saga. Escenas cinematográficas donde por algunos segundos te sientes inmerso muy profundamente dentro de esa situación de peligro. Y bueno, sin contar los trajes alternativos para Kratos que nos suelen desbloquear al terminar el modo historia en determinada dificultad. Como comentamos al principio del video, el género jugabilístico de esta franquicia es uno en específico, y es el hack and slash, entendido en el sentido ya explicado. Aún así, ambos juegos aportaron nuevas modalidades en determinadas secciones de la campaña, de dificultad subjetiva. En God of War 2 encontramos la escena con el Pegaso en los cielos, donde optaremos por un estilo de juego similar a los juegos de naves espaciales de los años 90, donde varios otros enemigos igualmente voladores nos tratarán de derribar de alguna forma, y nuestra misión es avanzar, aturdirlos e igualmente derribarlos con un enganche. Y en God of War 3 podemos encontrar la escena de caída con las alas de Ícaro, donde nos encontramos en un ambiente de caída libre y tendremos que esquivar los obstáculos que se nos presenten, que mayormente serán escombros o bolas de fuego. Y claro, donde la orientación de las teclas de movimiento estará invertido al estar el personaje en una posición diferente. Si bien ambos títulos supieron innovar a su manera, considero que el sistema de combate de God of War 3 es superior debido a lo pulido de su fórmula. Además que, y creo que es evidente por quienes probaron el título, esta entrega presenta con mayor variedad en los estilos de combate de los jefes, haciendo que sea una experiencia más amena el jugar y rejugar la campaña principal. Armas. Quizás un punto superficial, pero que viéndolo desde una perspectiva en el gameplay, las armas en God of War fueron sumamente importantes para el desarrollo del espartano y su progreso. Y por lo tanto merecía un apartado en esta comparación. Claro, hay que mencionar que generalmente, el espartano suele desechar o perder las armas conseguidas en un juego, para luego reemplazarlas por alguna de mecánica similar en el siguiente. Siendo parte del sistema de ir fortaleciéndose poco a poco a medida que la trama va avanzando. Comenzando con su equipamiento más básico en su armamento, las espadas de Atena y las espadas del exilio, la flecha de Tifón y el arco de Apolo, el martillo del bárbaro y los cestus de Nemea, la cabeza de la gorgona Euriale y las garras de Hades, específicamente invocando el alma de la gorgona, la furia de Cronos y los látigos de Némesis. Son solo ejemplos de las similitudes encontradas al probar los títulos. Cada una con una función en particular. En los que evidentemente, God of War 3 es superior, pues este apartado está directamente influenciado en la jugabilidad y variedad, algo que se cumple concretamente en este juego, pues encontramos armas secundarias muy útiles en batalla, como lo son las botas de Hermes, para correr a una gran velocidad por algunos metros, y así alejarse de un mortal ataque, o la cabeza de Helios, idónea para cegar momentáneamente al enemigo.
Misiones. Con esto nos referiremos a las batallas contra algún jefe, tomando en cuenta lo bien ejecutadas que fueron en la mente del jugador, ya sea en su espectáculo visual o en lo creativo que fueron para desarrollar dicha secuencia, contando con el clásico inicio frenético, donde un enemigo de tamaño gigante nos da la bienvenida al gameplay, en God of War 2 con el Coloso de Rodas, y en God of War 3 con la batalla con Poseidón y Hipocampo gigante. Escenas significativas de paso, con la muerte de Kratos en una, y la caída de Kratos al inframundo en otra. Batalla contra algún jefe con rencillas personales del pasado. Su revancha contra el fantasma del antiguo comandante del ejército bárbaro en un juego. Y la batalla contra Hades en el otro. Una batalla contra bestias indomables e icónicas de la mitología. Contra Euríale, la gorgona más grande, en God of War 2, y contra Cerberus en God of War 3. Grandes héroes mitológicos que tuvieron envidia de los logros de Kratos e intentaron asesinarle. Contra Perseo en la segunda entrega, y contra Heracles en la tercera. La muerte de un sujeto para adquirir un preciado objeto para el espartano. La escena con Ícaro en uno, y la escena de la muerte de Helios en el otro. Bestias indomables de gran dificultad. La batalla contra el Kraken en God of War 2, y la batalla contra el escorpión gigante en el 3. Mecánicas curiosas. La batalla contra las dos primeras hermanas del destino en un escenario del pasado, y la batalla contra Zeus en el espacio mental. Enemigos pensantes de enorme tamaño. La batalla contra Cloto, la más grande y principal hermana del destino, y la batalla contra Cronos, el padre de Zeus. Enfrentamientos de infarto contra el mismo enemigo. La primera batalla contra Zeus en el final de God of War 2, y la batalla final definitiva contra Zeus en God of War 3. Escenas sumamente memorables que impactaron a su medida. Le decidí proporcionar este punto a God of War 2, debido a la crudeza de estos, y el escenario también implementado donde se dieron, cada uno encajado perfectamente en su contexto dramático. Ambientación. En este apartado, ambas entregas comparten similitudes, pues tratan de abarcar el concepto de islas, donde está presente el ambiente aéreo y las nubes. Aunque claro, en God of War 2 se hace más énfasis en gigantescos y adornados templos, mientras que en God of War 3 nos ofrecen una enorme ciudadela como lo es el Olimpo, aunque claro, en relativa ruina debido a la intervención de nuestro protagonista. Además de una diferenciación entre sus estilos, ya que en una optaron por incluir espacios más cerrados y sombríos, tales como cuevas o tenebrosas fosas, y en el otro optaron por un estilo más abierto, como se mencionó antes al querer abarcar una ciudad donde convive una reducida población. Aunque claro, hay secciones específicas donde se luce cada juego, como el diseño general del inframundo en God of War 3, que pues sí se ve imponente y tétrico, en especial sus pequeños detalles, como los gritos de almas cayendo al abismo. Sinceramente, se siente un mejor trabajo por parte de la segunda entrega, pues es realmente difícil olvidar sus imponentes y magníficos escenarios. Le decidí proporcionar este apartado a God of War 2, debido a una variedad más arriesgada en toda su atmósfera. Desde pantanos, hasta cuevas de magma. Pero sin duda, los abismos de este juego fueron uno de los más impresionantes, y por ello que merece el punto en este apartado. Música, una instrumental demasiado característica, que se ha convertido en su sello. Directamente basada en una temática bélica y sanguinaria. Y no era para menos, debido a su tan enfocada temática de violencia. Los tambores en la orquesta son lo primero que se reconoce fácilmente, denotando el poder, energía y la potencia del protagonista, el semidios espartano Kratos. Un estilo llamado música clásica contemporánea. A continuación mostraré algunos ejemplos, en especial a los contrastes de situación. Le decidí proporcionar este punto a God of War 3, debido a su fuerza, que ambienta mejor en sus respectivas peleas más frenéticas.
y que aplica de poco mejor manera los mismos contrastes de ritmo. Aunque claro, la diferencia de calidad entre ambos juegos con la banda sonora es en verdad muy pequeña. Si todo el Olimpo quiere negarme mi venganza, entonces todo el Olimpo morirá. He vivido a la sombra de los dioses durante demasiado tiempo. El tiempo de los dioses ha llegado a su fin. Juegos complementarios de la franquicia, con apartados muy parejos. Pero qué bueno, al final de todo, God of War 2 terminó saliendo campeón en esta comparación. No tomé en cuenta los gráficos por evidentes razones de cuál sería el ganador. De todos modos, traté de ser lo más objetivo posible. Espero que el video haya sido de su agrado, en especial a los fanáticos de esta tan reconocida saga de videojuegos. Sin más, Ángulo Adjot se despide. Bolita siempre tan redonda.